Hola, hola, crocheteros y crocheteras. Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la clase de hoy y a petición de muchas de ustedes, vamos a realizar el paso a paso detallado de esta hermosa bolsa que está en tendencia. Una bolsa elegante, fácil de realizar y bastante económica. La estaremos trabajando combinando dos puntos, punto fantasía y punto deslizado. Les muestro todos los detalles de la bolsa. Miren qué bonita. Acá estaremos realizando desde cero los laterales unidos a la manigueta y esta la vamos a trabajar con punto deslizado. Miren que es una manigueta con muy buena estructura. Por dentro les estaré mostrando lo espaciosa que queda. Es una bolsa muy amplia. Espero que se motiven y me acompañen hasta el final de la clase, que disfruten el proceso y lo pongan en práctica. Si es así, por favor no olviden dejar manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: tijeras, un mosquetón de corazón, un broche imantado, marcadores de punto, cinta métrica, una plaquita personalizada, aguja de tejer de 5 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5, la usaremos para esconder hebras. Los herrajes los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Voy a trabajar con trapillo pluma extra licrado. Este es de mi trapillo, un trapillo premium industrializado con una hebra de 3 centímetros de ancho. Si estás interesada en adquirir el material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. También vas a encontrar ahí la cantidad exacta de material que nos estaremos gastando en este proyecto. Iniciamos realizando un nudo deslizado. Tejeremos ahora cadenetas. Tengo orejita en el ganchillo. Tomo hebra y deslizo dentro de esta. Orejita en el ganchillo. Tomo hebra y deslizo. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 55. Completé las 55 cadenetas. Verifiquen por favor. Y tienen una medida de 36 centímetros de largo. Vamos a realizar una cadeneta adicional y esta será nuestro punto de altura para un total de 56 cadenetas. Aquí estaremos trabajando sobre la base de 55 puntos, que es un número impar. Esto lo debes tener en cuenta por si quieres modificar el tamaño de la bolsa, y si lo quieres hacer, aquí debes agregar de 4 en 4 para que al momento de trabajar los laterales los puntos encajen correctamente. Vamos a realizar la primera vuelta. Tomamos la cadeneta, giramos y esta la estaremos realizando acá donde están las lomitas. Aquí. Iniciamos en la segunda lomita. Recuerden que la primera es el punto de altura. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Tomamos hebra. Y aquí vamos a iniciar con un punto deslizado. Pasamos la primera orejita dentro de la que ya teníamos. Pasamos la aguja nuevamente debajo de la segunda lomita. Tomamos hebra. Damos altura y deslizamos. Pasamos la aguja nuevamente. Tomamos hebra y deslizamos. Aquí hemos iniciado con 3 puntos deslizados. Colocamos en el tercero el marcador. Vamos a trabajar ahora el punto fantasía y este combina punto medio alto y punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita
Y aquí vamos a trabajar punto medio alto. Primero colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí nos quedan 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos dentro de todas. Así viene quedando el punto. En la siguiente lomita vamos a realizar un punto deslizado. En la siguiente, punto medio alto, colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra, damos un poquito de altura, miren que nos quedan 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por todas. En la siguiente lomita realizamos punto deslizado. Así nos debe ir quedando la combinación de puntos y en la parte de atrás se va a ver así. Aquí acomodamos un poquito. Miren cómo se ve. Trabajamos punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. En la siguiente lomita continuamos con punto medio alto, miren que tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. En la siguiente, punto deslizado. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Vamos a estar combinando estos dos puntos, uno en cada lomita, hasta llegar a las últimas 3 lomitas. Así nos va quedando el tejido. Ya estoy finalizando esta vuelta. Miren cómo se ve acá en la parte de atrás. Aquí nos quedan las últimas 4 lomitas. En la lomita número 4 vamos a realizar punto medio alto. Y en las últimas 3 puntos deslizados. Recuerden que así iniciamos la vuelta trabajando 3 puntos deslizados seguido del punto medio alto. Entonces realizamos acá punto medio alto, y finalizamos con 3 deslizados. En el primero colocamos el marcador, miren aquí está el último, pasamos debajo y realizamos punto deslizado. Tenemos 1, 2 y 3. Hacemos acá cadeneta de altura y finalizamos aquí la primera vuelta. Miren cómo se ven los puntos. Esta es la parte derecha y así se ve la parte de atrás. Realicé 3 puntos deslizados al inicio, 49 puntos fantasía, y acá finalizamos con 3 puntos deslizados. Esto sería un total de 55 puntos. Siempre que finalicen una vuelta, verifiquen que tengan la secuencia correctamente.
Después de los puntos deslizados debe seguir un punto medio alto y antes de iniciar los 3 puntos deslizados, el último punto fantasía debe ser un punto medio alto. Si no finalizan con punto medio alto, verifiquen que no se hayan saltado un punto. Ya tenemos el punto de altura, giramos la pieza, nos debe quedar esta parte hacia adelante y acá podemos ver dónde están las cadenetas. Para iniciar la segunda vuelta, esta ya la vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra que está en la parte de arriba. Todas las vueltas las vamos a iniciar de esta forma. Miren que aquí está la cadeneta, pasan en el centro, toman la hebra de atrás, iniciamos los 3 puntos deslizados. Estos no traten de hacerlos muy apretados. Dan altura y cierran. Pasan en el centro de la siguiente cadeneta. Toman hebra, dan altura y cierran. Colocan acá nuevamente el marcador. Y acá vamos a iniciar los puntos fantasía. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Encima del punto fantasía o del punto medio alto, vamos a realizar punto medio alto. Encima del punto deslizado, vamos a realizar punto deslizado. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la misma secuencia en todas las vueltas. 3 puntos deslizados, seguido de punto medio alto. Pasan la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de atrás, toman hebra, dan un poquito de altura, toman hebra nuevamente y cierran el punto. Cuando estén trabajando los puntos fantasía, traten de ajustarlos más que los puntos deslizados. ¿Para qué? Para que al momento de ir subiendo la bolsa, los puntos fantasía no queden muy anchos y los puntos deslizados queden más cerrados. Entonces, si aplican esta técnica de no apretar mucho los puntos deslizados y ajustar más los puntos fantasía, la pieza va a ir subiendo casi pareja. Siempre se va a ver un poquito más cerrado los puntos deslizados porque obviamente estos cierran más el tejido. Entonces acá ya tenemos punto medio alto. En el siguiente, punto deslizado. Punto medio alto. En el centro de la cadeneta tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Punto deslizado. Siempre traten de tener la hebra organizada para que los puntos medio altos se vean bonitos. Punto deslizado. Punto medio alto. Miren cómo queda la pieza. Aquí estamos trabajando punto medio alto encima del punto medio alto de la vuelta anterior, punto deslizado encima del punto deslizado, combinando estos 2 puntos.
Vamos a realizar el punto antes del marcador y este va a ser un punto medio alto. Realizamos acá los últimos 3 puntos deslizados. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí deslizamos. Pasamos en el centro de la cadeneta, tomamos la hebra, damos altura y deslizamos. Realizamos la última. Colocamos nuevamente el marcador. Realizamos acá la cadeneta de altura. Finalizamos la segunda vuelta con un total de 55 puntos. Aquí no se va a realizar ningún tipo de aumento. Vamos a trabajar todas las vueltas con la misma cantidad de puntos. Así se va a ir viendo la secuencia. Una vuelta queda la parte derecha al frente y la siguiente queda la parte derecha hacia atrás. Siempre verifiquen la cantidad de puntos. Aquí giramos la pieza y repetimos nuevamente la secuencia anterior. Miren que es la misma en todas. Inician con 3 puntos deslizados, trabajando el primer punto en la segunda cadeneta. Dan altura y cierran. El siguiente. Continúan trabajando punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Si ven que se les enrosca el trapillo, lo van a ir desenroscando de esta forma. Aquí vamos a continuar trabajando, combinando los 2 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Llegué al punto antes del marcador. Aquí vamos a realizar punto medio alto. Miren que el anterior fue punto deslizado. Realizamos los últimos 3 puntos. Realizamos punto de altura y finalizamos acá la vuelta número 3. Este es todo el proceso con el que vamos a trabajar esta pieza. Yo voy a continuar dándole la altura y ya les muestro cuántas vueltas y hasta qué altura vamos a llegar. Completé el alto de la pieza. Mira cómo queda. Aquí trabajé un total de 29 vueltas. Te muestro cómo vas a identificar cada vuelta. Mira que el patrón quedó con estos relieves. Acá donde se ve el punto fantasía, esta es una vuelta. Aquí en el centro es otra vuelta. Vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mira que acá iniciamos con el punto fantasía y finalizamos acá al borde también con punto fantasía.
Esta va a ser la parte derecha del bolso. Mira que los puntos todos están del mismo tamaño, bien bonitos y bien organizados. De largo, la pieza finalizó con 42 centímetros, de ancho en el centro, 26 centímetros y en el borde 19 centímetros. Si quieres realizar la pieza un poquito más ancha, acá continúas trabajando las vueltas siguiendo la misma secuencia hasta llegar al ancho deseado. Y si quieres realizar la pieza un poquito más larga, al inicio en las cadenetas vas a ir aumentando de 4 en 4, número impar, hasta llegar al largo deseado. Y si te preguntas, Mari, ¿puedo trabajar este proyecto con otro material? Claro que lo puedes hacer. Puedes usar cordón PIP, cordón de poliéster, hilo macramé. Puedes usar cordón seda. Lo que debes tener en cuenta es que las medidas van a variar dependiendo del grosor del material. Nos ubicamos acá en el último punto. Aquí cortamos la hebra. Realizamos cadeneta al aire, sacamos, ajustamos un poquito y vamos a escoter la hebra dependiendo del lado que vayamos a dejar como parte derecha. Esta va a ser la parte de atrás porque la parte derecha va a ser donde finalizo con punto fantasía y mira que también de este lado inicio con punto fantasía. Entonces estas dos hebras las vamos a esconder acá en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo vas a colocar un punto de silicona o vas a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga más adelante. Pasas acá debajo y aquí cortas el excedente. Escondes la puntica y de esta forma vamos a esconder todas las hebras en este proyecto. En el borde tenemos un total de 55 puntos. Vamos a contar después del marcador 21 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En este punto colocamos un marcador. Después del marcador vamos a contar 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dejamos estos 7 puntos libres y colocamos el marcador en el punto siguiente. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá de este marcador al punto antes del marcador debemos tener 21. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Miren que es el punto que está antes del marcador. Entonces ya tenemos la cantidad de puntos que debemos realizar en el lateral. Sería un total de 24 puntos y de altura debemos subir 7 vueltas. No, Mari, yo realicé mi bolso un poquito más grande. Aumenté las 4 cadenetas que me dijiste al inicio. ¿Cómo la ubico acá? Esas 4 cadenetas las vas a colocar 2 de este lado donde está el punto fantasía. Estos 3 puntos deslizados van a quedar igual y la base va a quedar igual. Y los otros 2 los vas a ubicar de este lado. Mari, ¿por qué no simplemente aumentamos 1 y 1? Porque al momento de subir los puntos no te van a quedar parejos. Porque acá donde está el marcador debemos realizar punto medio alto y finalizar en el punto antes de los deslizados con punto medio alto. Entonces, para que esto pueda encajarte perfectamente, debes aumentar siempre 4 puntos o 4 cadenetas que deben ir 2 de este lado, los puntos fantasía, y 2
de este lado en los puntos fantasía. Por eso debes siempre realizar el aumento con 4 o la disminución con 4. Ya teniendo los puntos en los laterales, vamos a definir la cantidad de cadenetas que vamos a realizar en la manigueta. Esto va a depender del largo que le quieras dar. Si te preguntas, Mari, ¿cómo sé cuántas cadenetas debo realizar dependiendo del largo? Ahí te voy a dar un truco. Vas a tomar una cinta métrica y vas a medir la pieza. Aquí vamos a realizar una manigueta de más o menos de 34 a 35 centímetros. Vamos a medir aquí a donde den los 35 centímetros. Entonces vas a contar desde esa cadeneta hasta la cadeneta donde dan los 35 centímetros y esa cantidad de cadenetas es la que vas a dejar para la manigueta. Aquí tengo 45 cadenetas. Si quieres que sea más larga, ya tú aquí vas calculando cuántas cadenetas debes realizar para llegar al tamaño deseado. Vamos a trabajar la segunda pieza, que son laterales y manigueta. Esta la vamos a dividir en 3 partes. Iniciamos realizando un nudo deslizado y comenzamos realizando 24 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Colocamos en este punto un marcador. Estas 24 cadenetas corresponden al primer lateral, que es la suma de los 21 puntos fantasía más los 3 puntos deslizados. Vamos a trabajar ahora 45 cadenetas que serán para la manigueta. Contamos 1, 2, 3, 4. Completé las 45 cadenetas. Vamos a realizar la cadeneta 46 y en esta colocamos el marcador. Deben verificar que tengan 45 cadenetas libres antes de los marcadores. Ahora vamos a realizar las últimas 24 cadenetas. Contamos el punto donde está el marcador. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos ya los 24 puntos del siguiente lateral. Entonces la cadeneta quedó dividida en 24 puntos al inicio, 45 puntos en el centro y 24 puntos al final. Realizamos punto de altura y trabajamos ahora la primera vuelta. Giramos la cadeneta y comenzamos atrás donde están las lomitas con punto fantasía. Entonces acá el punto fantasía lo debemos iniciar con el punto medio alto. Colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo de la segunda lomita, cerramos el punto. En la siguiente lomita realizamos punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, aquí ya estamos finalizando. Realizamos acá el último punto medio alto, y en las últimas 3 lomitas realizamos punto deslizado. Retiramos acá el marcador. Colocamos en ese punto nuevamente. Finalizamos el primer lateral realizando 21 puntos fantasía y 3 puntos deslizados. Vamos a trabajar ahora los puntos de la manigueta y esto lo vamos a hacer solo con punto deslizado. Pasamos la aguja debajo de la lomita,
Tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Voy a realizar el último punto antes del marcador. Y con este finalizo los 45 puntos deslizados de la manigueta. Vamos a trabajar ahora los últimos puntos. Y acá, donde está el marcador, debemos realizar 3 puntos deslizados. Uno, coloco aquí nuevamente el marcador. Dos y 3. Vamos a trabajar ahora el punto fantasía, iniciando con punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado. Debemos repetir la secuencia hasta llegar al último punto, donde debemos finalizar con punto medio alto. Y en el último, punto medio alto. Realizo cadeneta al aire. Finalicé la primera vuelta con 93 puntos. Giramos la pieza y comenzamos la vuelta número 2. Vamos a trabajar en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y aquí iniciamos con punto medio alto. Pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos el punto. Punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, aquí realizamos el último punto medio alto y acá los 3 puntos deslizados. Trabajamos acá los puntos deslizados. Retiramos el marcador. Realizamos acá punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado. Miren que son los 3 puntos después del marcador. Realizamos acá punto medio alto encima del punto medio alto. Punto deslizado, punto medio alto. Vamos a realizar acá los últimos 2 puntos, punto deslizado y punto medio alto. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos la vuelta número 2. Aquí no hemos realizado ningún tipo de aumento, estamos trabajando sobre la base de 93 puntos.
Así nos va quedando la pieza. Giramos la pieza y continuamos trabajando las vueltas siguiendo esta secuencia de puntos hasta llegar a la vuelta número 7. Ya finalicé esta segunda pieza. Miren cómo quedó la manigueta con punto deslizado. Acá los laterales con punto fantasía. Trabajé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Miren cómo se ve. Acá realicé el último punto con punto medio alto. Voy a cortar la hebra. Realizo un punto de altura. Y estas dos hebras sobrantes las vamos a esconder en la parte de atrás, debajo de los puntos. Colocamos el marcador a la misma altura en el tercer punto deslizado. Acá les muestro cuál va a ser la parte derecha en la manigueta. Es la que en los lados tiene las cadenetas. Miren acá. En la parte de abajo, miren que no tenemos cadeneta en los laterales. Entonces esta va a ser la parte de atrás de los laterales y esta la parte derecha. Les voy a dar ahora las medidas. De largo total finalizó con 71 centímetros. El largo de la manigueta 35 centímetros. El largo de los laterales 16 centímetros. De ancho la manigueta quedó de 4 centímetros. Y el ancho de los laterales de 6 centímetros y medio. Vamos a iniciar la costura de los laterales. De este lado he ubicado los marcadores contando acá 24 puntos. Coloqué el marcador, dejé 7 puntos libres y de este lado me queda 24 puntos libres, que es la misma cantidad de puntos que tenemos de este lado en el lateral. Entonces, para iniciar la costura vamos a ir retirando los primeros marcadores porque ya acá está marcado donde vamos a iniciar. Acomodamos la pieza cogiendo el lado que queramos como parte derecha. Yo voy a coger este y el lateral con el que vamos a iniciar pueden ser cualquiera de los dos, sea de este lado o sea de este lado. Entonces ubicamos acá de esta forma. Tomamos la aguja número 5, realizamos un punto deslizado. Ubicamos de este lado la primera cadeneta y vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de abajo. Tomamos aquí la orejita, pasamos por esa, tomamos el lateral y vamos a pasar la aguja en el centro del punto donde está el marcador. Podemos retirar, pasamos en el centro del punto y vamos a pasar también debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Ahí. Ajustamos un poquito. Tomamos acá la hebra que está en la parte de atrás. Ese primer punto les debe quedar un poquito ajustado. Pasamos por todas. Aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Deslizamos la primera dentro de la que ya teníamos. Damos un poquito de altura. Traten de que estos puntos no les queden muy ajustados. Ahora vamos a pasar la aguja. Miren que de este lado tenemos cadeneta completa. Acá en el cuerpo del bolso vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de abajo. Miren que de arriba hacia abajo. Y acá en el lateral vamos a tomar también la hebra interna. Acá.
Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta que está en el cuerpo del bolso y después vamos al lateral. Tomamos hebra, pasamos por todas, damos un poquito de altura y deslizamos. Pasamos al centro de la cadeneta, la que está enfrente, y regresamos al centro de la cadeneta del lateral. Tomamos hebra, pasamos por todas, damos altura y deslizamos. Pasamos en el centro de la cadeneta y en la que está en el lateral. Miren que aquí debe coincidir una cadeneta frente a la otra. Pasamos por las dos, damos altura y deslizamos. Pasamos en la siguiente. Traten de no ajustar mucho los puntos deslizados. Miren que acá estamos pasando primero en el bolso y segundo en el lateral. Vamos a seguir realizando los puntos deslizados hasta llegar al punto antes del marcador. Miren que el proceso es muy sencillo. Llegamos al último que está antes del marcador. Realizamos punto deslizado. Y acá donde está el marcador, miren que enfrente es el último punto del lateral. Retiramos. Acá en el lateral vamos a tomar los siguientes puntos. Aquí donde están estas dos orejitas, vamos a tomar la que está acá en la parte de arriba. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta de enfrente y en la hebra que está encima, acá arribita. Deslizamos, pasamos en la cadeneta de enfrente, acá, llevamos 2, aquí en la hebra, 3, en la hebra de afuera, 4, 5, tomamos la que está afuera, 6 y acá vamos a realizar la última y miren que es la última de enfrente. Pasamos en el centro y aquí en la hebra serían 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a subir ahora los 24 puntos. Retiramos el marcador, pasamos en el centro de la cadeneta del bolso y acá ubicamos el primer punto. Mírenlo aquí donde está. Acá. Siempre tomando primero la cadeneta del bolso y después la del lateral.
Acá iniciamos en los puntos deslizados, igual a los que están acá enfrente. Aquí está el penúltimo, de este lado también. Y acá, miren que está el último. Esta cadeneta se esconde un poquito. Pasamos de igual forma en el centro. Y en el centro de donde está el marcador. Retiramos. Tomamos hebra, pasamos por todas. Finalizamos la costura de este lado. Miren qué bonita. Acá cortamos la hebra. Realizamos aquí un punto deslizado. Y vamos a esconder de la parte interna estas dos hebras sobrantes. Es casi el mismo proceso que realizamos en las hebras anteriores. Todas dos las voy a pasar debajo de la manigueta. Y las voy a empezar a esconder debajo de los puntos. Terminé de esconder las hebras. Acomodamos este lateral. Les muestro cómo quedó la costura. Miren que los puntos deslizados quedaron parejitos. La costura quedó firme. No nos quedó faltando ni sobrando ningún punto. Vamos a acomodar ahora acá la manigueta. Aquí vamos a iniciar la costura y el proceso es exactamente igual al anterior. Realizamos nudo deslizado. Pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta, de arriba hacia abajo. Tomamos la orejita. Ubicamos el primer punto donde está el marcador. Retiramos. Pasamos en el centro del punto y también en la lomita que está en la parte de atrás. Ajustamos acá un poquito el punto. Tomamos hebra. Pasamos por todas y acá deslizamos. Damos un poquito de altura. Aquí hemos realizado el primer punto. Pasamos en el centro de la cadeneta del lado y en el centro de la cadeneta que está enfrente. Tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Pasamos en la que está enfrente. Recuerden que no deben ajustar mucho los puntos deslizados para que la costura les quede pareja. Pasamos en la hebra de enfrente, la que está el bolso, y acá en la manigueta. Cinco. 6, 7. Llegué al punto donde está el marcador. Aquí retiramos. Pasamos en medio de la última cadeneta y de la que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por todas y deslizamos. Realizamos cadeneta al aire y cortamos la hebra. Sacamos, pasamos la hebra debajo de la manigueta y escondemos las dos debajo de los puntos. Ya tenemos terminada la costura de ambos laterales. En ambas piezas trabajamos un total de 55 puntos deslizados.
Miren que no nos estuvo faltando ni sobrando ningún punto. Y la costura se ve firme. Aprovecho y les muestro la bolsa por dentro. Miren lo espaciosa que quedó. Y el tamaño de la manigueta, miren que quedó proporcional al tamaño de la bolsa. Vamos a estar colocando el broche imantado. Miren que este viene con los espacios para realizar costura. Iniciamos colocando la primera pieza, que es la más gruesa. Tomamos la bolsa, ubicamos cuál de los dos lados queremos como parte del frente y colocamos el broche en la parte de atrás, justo en medio del punto deslizado y el punto fantasía. Debe quedar en medio de los dos. Ustedes acá escogen el centro, acomodan muy bien, pueden guiarse también por los puntos. Aquí estaríamos centrando el broche. La costura la voy a realizar con nylon y aguja. Este es calibre 30. Voy a estar pasando la aguja de adentro hacia afuera 3 veces en el mismo espacio. El proceso es muy sencillo. Acá lo que deben de tratar es que no se note la costura del nylon en la parte de afuera. Para realizar la costura de la otra parte del broche, colocan encima, acomodan muy bien la bolsa, que quede derechita, una frente a la otra. Aquí abren con mucho cuidado, acomodan acá y de este lado hacen el mismo proceso, 3 puntos en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Al finalizar realizan 2 nuditos, rematan muy bien y cortan la hebra. Ya tengo lista la costura del broche, así quedó el broche bien firme. Vamos a realizar la borla. Aquí corté 8 hebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 30 centímetros de largo. Van a tomar un pedacito de trapillo, pasan en el centro y aquí van a realizar 2 nuditos. Tomamos la campana y antes de ingresar el trapillo, acá pueden agregar un punto de silicona para que la borla quede bien ajustada. Con la ayuda de una pinza vamos a ir ingresando todo el material. Acomodamos las hebras. Vamos a estar colocando el mosquetón. Voy a usar una argolla de cadena. Con la ayuda de una pinza finalizamos ya todo el proceso. Este sería el resultado. Mira los detalles. Una bolsa económica, fácil de realizar, con un punto hermoso, bastante liviana. Quedó pesando 495 gramos, que es la cantidad exacta de material que nos hemos gastado en este proyecto. Te voy a dar ahora las medidas finales. De alto en el centro quedó de 21 centímetros, de ancho en la base
26 centímetros de ancho en la parte superior, 21 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.